Pues parece que Trump está cantando una victoria pírrica después de lo que vimos ayer con Europa, que por supuesto se metió un golazo porque la realidad es que Europa se dobló ante los intereses de Donald Trump, como lo comentábamos ayer. Y a diferencia de eso, el siguiente, digamos, objetivo de Trump, pues es México y Canadá, porque estas tarifas conjuntas del 30% las había lanzado precisamente contra la Unión Europea, México y Canadá. La unión más grande de países pues ya se dobló, ahora siguen pues nosotros dos. Nada más que se está llevando una sorpresa a Donald Trump porque no está negociando por separado. Lo que Trump quería era agarrar a Canadá, decirle, mira, vamos a ver qué rescatamos entre tú y yo, deja México y después ir por México. No vio venir que México y Canadá ya tenían un plan conjunto para decirle a Trump, largo de aquí, no vamos a aceptar esas tarifas, no firmamos tus acuerdos, no aceptamos tus impuestos y no vamos a comprometer sobre todo nuestra soberanía energética ni nuestra industria. No es una cosa de romanticismo, ¿eh? En esta ocasión cuando decimos no vamos a comprometer nuestra soberanía, no hablamos de algo que no sea tangible como ceder un pedazo de nuestras legislaciones o de nuestros intereses. Hablamos de tener luz en la casa, hablamos de tener gasolina en el carro sin depender de los Estados Unidos. Y ahora pues es lo que hoy estamos viendo que está cambiando el tablero, porque no es una exageración. Miren, mientras Europa, y les muestro algunos de los datos que ustedes pueden verificar, por supuesto por aquí, mientras Europa cedió ante Donald Trump, pues ya vemos cómo el escenario es diferente, en donde ellos aceptaron un 15%, a cambio de nada. Bueno, Europa, lo decíamos ayer, ¿no? Acepta 15% de tarifas y encima se compromete a comprarle a Estados Unidos 750,000 millones de dólares en energía. Imagínense, 600,000 millones en inversiones estratégicas. ¿Cómo le responde Canadá? Ayer vimos gran parte de lo que es el plan de México. ¿Cuál es el de Canadá? Por supuesto, boicots, represalias, aranceles, diversificación comercial y un nuevo acuerdo, una nueva alianza con México. También se me olvidaba, hay una nueva ley federal, por cierto, que prohíbe ceder el sistema agroalimentario a cualquier país con dedicatoria a Estados Unidos. Entonces, fíjense si no hay una coordinación entre México y Canadá, que de pronto ya todo se está legislando contra Trump. O sea, son leyes anti-Trump realmente, o para proteger a nuestras soberanías en contra de la amenaza externa que en este caso es Trump. México eleva a nivel constitucional ya el tema del fracking, el tema de la explotación de combustibles fósiles, es algo en lo que Trump quería que México no se metiera para que no tocara las mayores reservas de combustibles fósiles que tiene Pemex disponibles en aguas profundas. Y por otro lado, en el tema agroalimentario, pues mientras Sheinbaum dice, lo pongo a nivel constitucional y entonces esto está incluso blindado ya, Trump no puede hacer nada, Canadá hace lo mismo, pero en el sistema agroalimentario. Eso, amigos, es resistir y no lo está haciendo solamente Canadá. México está ya cerrando este broche de esta nueva alianza y es una diferencia abismal, sobre todo porque mientras vemos cómo Europa se dobló, pues Canadá y México están desafiando directamente el poder económico de la Casa Blanca. Y lo primero que hay que entender, amigos, es que esta guerra comercial no la empezamos nosotros. Como el resto de las guerras comerciales, la anuncia Donald Trump cuando unilateralmente anuncia estas tarifas del 30% a todas las exportaciones de Europa. ¿Por qué es tan importante hablar de esto justamente hoy? Bueno, pues porque estamos a 2 días de que se acabe el mes y se supone que el próximo 1 de agosto nos viene tarifazo a México, tarifazo a Canadá, a menos que hagamos algo para evitarlo. Algo como que, bueno, pues sacarle brillo al cromo de Trump, básicamente. Perdón por la corrientada de decirlo, pero es lo que acaba de decir la Unión Europea. Prácticamente le dijo, bueno, pues se los decía yo ayer en tono de broma, ¿no? Como
Dicen en Alvarado, el 30%, déjamelo en la mitad, es de Aquilo, pero se lo dejó en medio. Del 30%, Europa acepta el 15%. Vaya, qué brillante negociación, cuando tenían antes el 2.5 y lo venden con una gran victoria. Y encima se comprometen a comprarle prácticamente todas las energías fósiles a Estados Unidos que vienen desde el otro lado del continente, cuando de un lado tienen energías baratas. ¿Por qué? Pues para evitar el 1 de agosto. Porque le tuvieron miedo de alguna manera el 1 de agosto, pero yo también creo que más que miedo, aquí hubo intereses encubiertos en donde no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Más de un líder europeo se quebró, no por miedo, sino porque seguramente hubo un saludo ahí personal, intereses o conflictos de intereses con la industria energética. Hay muchísimas historias de primeros ministros y mandatarios de la Unión Europea que terminando sus periodos se van a trabajar a Chevron, a Texaco, a Shell, a estas grandes compañías petroleras. Pues por eso es una recompensa, ¿no? Y bueno, pues ahora tienen esto, mientras Canadá y México tienen el problema. Ellos de alguna manera, no les voy a decir que ya salieron del problema, lo firmaron, nada más lo formalizaron, porque al final el tarifazo fue 15%. ¿Por qué es tan importante lo que estás por hacer México y Canadá? Y vamos a estar muy atentos a esto. Porque si México y Canadá consiguen que Trump se raje, si consiguen que sea 1 de agosto y no les ponga ni el 30% ni nos ponga el 15% y no le damos nada más que, pues como decimos en mi rancho, a como me ves, te trato, ¿no? Y si tú me pones un arancel, yo te pongo otro en regreso y entonces a ver de cómo nos toca, la navaja libre. Y si Trump logramos doblarlo frente a esto de la navaja libre, pues entonces la Unión Europea, amigos, los líderes de la Unión Europea van a tener que rendir muchísimas cuentas a su población porque se van a ver ridículos. Se van a ver ridículos si acaso se logra que México y Canadá no cedan absolutamente nada y ellos se dieron todo. Por eso es tan importante, porque a Europa lo quebraron, sus líderes. Y el acuerdo final que se cerró precisamente hace unas horas, pues ya se está hablando que acepta, repito, el tarifazo del 15% a productos claves de la Unión Europea. ¿Cómo qué? Acero, por supuesto maquinaria, químicos, automóviles, que eso es un tema que le preocupa muchísimo a Alemania. Y a cambio la Unión Europea se comprometió encima a comprarle 750 mil millones de dólares en gas natural, en petróleo, en carbón estadounidense. Lo único que le faltó aquí a Ursula von der Leyen es ofrecerse también a irle a limpiar y a cocinar a Donald Trump los fines de semana, porque amigos, faltaba menos, También encima de esto, la Unión Europea se comprometió a canalizar 600 mil millones más en inversiones en infraestructuras y defensa estadounidense. En lugar de invertir 600 mil millones en su propia defensa, en su propia infraestructura, no, se compromete a hacerlo en la de otro país, en la de Estados Unidos, con subsidios cruzados. Y encima comprarles todo el gas y el petróleo a ellos, prácticamente 750 mil millones de dólares. Eso fue un golpe brutal. Y son cifras que ya están siendo confirmadas. Ayer nosotros los decíamos a primera hora. Hoy ya lo está confirmando el Financial Times, lo está confirmando Reuters, lo está confirmando Bloomberg. Y lo más alarmante, amigos, es que con todo esto que ya está sobre la mesa, pues Estados Unidos, ni siquiera con todo eso, dio garantías de que no vaya a poner nuevas tarifas en el futuro, Imagínense eso. O sea, todo lo que Europa le dio a Donald Trump no garantiza que no los va a molestar el resto de lo que queda de la administración. Ahí quedó pactado que todo puede volver a cambiar en cualquier momento. ¿Pueden ustedes creerlo? Pues claro que por supuesto que desde luego, diría la chilindrina, ¿verdad? Que México y Canadá no están aceptando esa jugada. Pero ¿quién en su sano juicio la aceptaría? El 4 de marzo de este año, de hecho, Canadá anunció un paquete de represalias comerciales contra Estados Unidos de 30 mil millones de dólares contra precisamente productos estadounidenses, especialmente con lo que tiene que ver con automóviles, maquinaria industrial específicamente. Pensaban que era un petate del muerto, ¿no?
que Canadá estaba vociferando y que no lo iba a cumplir. No, se cumplió. Sí se cumplió. Ese mismo día se activaron los aranceles. No fue que para mañana, que el 1 de agosto, que a ver que si el 15 de septiembre. No. Ese mismo día entraron en efecto arancelazos del 25% a todos esos bienes. Fast track. Y luego salió Mark Carney, por eso Donald Trump dice que Canadá es un país horrible y que somos intratables. Pues porque Carney le puso eso desde un principio y le dejó claro que si la Casa Blanca seguía con esta necedad de las tarifas del 30%, pues Ottawa, la capital, tenía ya lista una segunda oleada de represalias por otros 125 mil millones de dólares adicionales en otros productos estadounidenses. Entonces, no fue una respuesta emocional. Esto fue una respuesta jurídica, económica, documentada, respaldada no solamente con el consenso multipartidista, sino también con México. Y ahorita vamos para allá. No quedó ahí. Y a diferencia de la Unión Europea, que firmó sin condiciones, lo que hizo Canadá fue blindar sectores muy estratégicos que sabía que Trump iba a querer golpear. En junio, por ejemplo, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que es la ley o el bien llamado Bill C-202, que lo que hace básicamente es impedir explícitamente que cualquier gobierno federal canadiense, cualquier administración, pues ceda en materia de lo que tiene que ver con productos pues, que necesita para suplementos de la infraestructura, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión de la oferta agrícola. Protege, por supuesto, el huevo, la leche, las aves, los productos básicos, y eso pues ya le prohíbe negociar al gobierno federal cualquier acceso o cualquier posibilidad de que Trump nos quiera poner la manita de puerco, como lo hizo ayer con Europa, de que aceptemos que entren los productos agroalimentarios a desplazar a los productos canadienses. Eso se aprobó por consenso de todos. Todos votaron por eso, liberales, conservadores, NDP. En eso sí no hay diferencia. Todos los partidos estuvieron en contra de ceder algo a Trump y a favor de defender a Canadá. Entonces, si alguien esperaba que Canadá ofreciera su sector agroalimentario como terriblemente lo hizo ayer Ursula von der Leyen y los líderes de la Unión Europea, pues eso no pasó, como lo hizo ayer con el sector energético, que se quedó pues sorprendido el mundo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que no hay espacio para este tipo de concesiones. México hizo exactamente lo mismo, blindó su sector energético antes de que Trump quisiera siquiera voltear después de Europa a ver a México. No, nosotros ya lo tenemos a nivel constitucional, con eso no te metas. Y con la Constitución no se puede, eso no es algo a contentillo. Está aprobado por el Congreso de la Unión, está aprobado por el Senado, se publicó en la Gaceta, entonces no hay más. Es algo en lo que, digamos, quemamos las naves, ¿eh? Por supuesto que esto tiene mucho que ver, y lo sabía Claudia Sheinbaum, lo decíamos ayer, con las amenazas de Trump. Canadá hizo lo mismo. Ya estamos hablando, amigos, de todas las provincias prácticamente canadienses que están implementando restricciones directas o indirectas a la importación de bienes estadounidenses. Aquí en Ontario, por ejemplo, se prohibió todo lo que tiene que ver con compras públicas, con proveedores, por ejemplo, del gobierno. Nada puede venir de Estados Unidos, nada. Quebec puso una política muy similar, que es así como Trump tiene su America First. Bueno, pues Quebec puso el Buy Quebec First, que es pues, la versión quebeca de lo mismo, ¿no? Lo que hace es penalizar a las empresas que compren cosas a Estados Unidos. Empresas extranjeras en licitaciones locales no pueden participar. Columbia Británica hizo lo mismo, amigos. Le puso una barrera a todo lo que tiene que ver con el alcohol, bebidas alcohólicas importadas. Muchas provincias de Canadá están también bloqueando lo que tiene que ver con licencias comerciales a cadenas estadounidenses, y Trump está que no lo calienta ni el sol, porque básicamente ahora dice que es una persecución contra los productos estadounidenses. Y para ser honestos, ¿pero por qué no tendría que serla? Es decir, si está amenazando a nuestra economía, pues tenemos que proteger nuestra propia economía. ¿Cómo? Comprando local, porque lo que acabamos de ver ayer en Europa, que es la solución que Trump vende, es deja de comprar lo tuyo para comprar lo mío.
compra mi gasolina y mi petróleo, que es carísimo, a pesar de que aquí al lado te lo venden mucho más barato. Todo esto, amigos, que además está documentado, que no es una especulación mía, lo vimos ayer precisamente en la Unión Europea, pues es lo que se está evitando en México y Canadá. Ya hay informes incluso del Consejo Canadiense de Comercio Interprovincial que está confirmando que las medidas que se están tomando pues están teniendo un golpe terrible en la economía estadounidense. Y es una estrategia muy bien coordinada. Yo creo que el efecto más visible hasta este momento es cortar la dependencia comercial con Estados Unidos. Hasta hace un año, fíjense cómo han cambiado las cosas. Hasta apenas el año pasado, el 78% de las exportaciones canadienses se iban a Estados Unidos. Prácticamente todo. Ojo, porque tenemos una cifra muy similar que México. México es casi, me parece que está casi el 90, el 80 y tantos. Bueno, pues Canadá tenía el 78%. Entonces, claro, tenía su lado bueno, ¿no? Vender todo en dólares, pues está muy bien. El problema es que dependes en exceso de los Estados Unidos. Esa cifra aquí en Canadá ya se cayó un 68%. 10% menos, según estadísticas de Canadá, de los últimos datos de julio. ¿Por qué? Pues porque lo que está buscando Canadá hacer de una manera muy rápida es diversificar las exportaciones, redireccionar, porque ya sabemos que Trump en cualquier momento va a querer poner aranceles a las cosas canadienses. Entonces, si no nos los quieren comprar, no hay problema, lo vendemos a otro lado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Asia, Europa, América Latina, ahí están los mercados. Canadá está firmando acuerdos bilaterales precisamente en estos momentos. Ya tiene. ¿A dónde le está vendiendo las cosas que ya no le vende a Estados Unidos? Básicamente, Indonesia, Marruecos, Filipinas. Y se está ampliando, por supuesto, además del comercio que ya se tenía con México, Latinoamérica, Europa, por supuesto, se está implementando nuevas rutas comerciales con Corea del Sur, con Chile, con Reino Unido. Entonces es una diversificación que está a marchas forzadas, pero que está intentando blindar a la economía canadiense para no dejarnos doblar por Donald Trump. Ayer salía precisamente Stephen Harper, que es un ex primer ministro conservador, actualmente están los liberales gobernando aquí en Canadá desde hace un buen rato. De hecho, Mark Carney es liberal. Los conservadores pues son todo lo contrario, es como el agua y el aceite, pero en esto sí que coinciden. Stephen Harper, que fue el último primer ministro que tuvieron los conservadores, sale incluso a decir, a ver, yo era el primer ministro más proestadounidense que ha tenido Canadá en la historia. Y con ese papel, Joe les dijo, no podemos hacer negocios con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es peligroso para Canadá. Esa era, se acabó. Ya cuando vemos incluso a Stephen Harper, que es el primer ministro más proestadounidense que ha tenido la historia Canadá, bueno, pues lo dijo, por cierto, en una charla que dio en Saskatoon, que Estados Unidos ya no es un aliado confiable, que la geografía no justifica seguir siendo tan dependientes de Estados Unidos, ni la geografía ni el lenguaje, y que esta precisamente es la oportunidad histórica para corregir ese grave error que había cometido Canadá. ¿Cuál era el grave error? Depender en exceso de Estados Unidos. Ojo, ¿cuál es el grave error que creo que tenemos en México también? Seguir dependiendo en exceso de Estados Unidos y pensar que si no le vendes a Estados Unidos estás arruinado porque nadie más en el mundo te va a comprar nada. Por favor. Es ridículo seguir pensando así. Se supone que lo que dejó el modelo capitalista y la globalización que el mismo Estados Unidos había vendido es el legado del comercio mundial. Y ahora nos quieren vender una idea totalmente opuesta desde la Unión Europea con lo que se firmó ayer. Y por supuesto, Claudia Sheinbaum y Mark Carney pues han estado teniendo muchas reuniones privadas en las últimas semanas a través de ellos mismos y sus diplomáticos, acordando básicamente explorar mecanismos de comercio bilateral sin pasar por Estados Unidos en absoluto. Es decir, por vía marítima, por vía aérea, pero no pasando nada por Estados Unidos. Ya lo confirmó incluso Reuters, se los ponía yo aquí hace rato. De hecho, en la última visita que Claudia Sheinbaum hizo a Canadá, se tomaron acuerdos muy específicos para facilitar todo lo que tiene que ver con tránsito de mercancías, inversiones en energías limpias, coordinación en plataformas logísticas. No es un tratado formal todavía, pero esa decisión, amigos, pues ya es muy clara y básicamente es fortalecer un eje que es el eje México-Canadá
en donde no está Estados Unidos, y esto ya se está barajando como una alternativa a la inestabilidad que provoca Estados Unidos con Donald Trump en un acuerdo en donde los acuerdos son que no hay acuerdo, que nada se respeta y que aun cuando firmes algo, eso no te garantiza que te van a dejar de joder. Vean ustedes lo que le pasó a la Unión Europea. Por eso México y Canadá están ya construyendo un acuerdo entre ellos, excluyendo a Estados Unidos de la jugada. Pues ¿para qué? Para redefinir todo lo que tiene que ver con el mapa comercial de América del Norte y también del resto del continente. Y mientras, pues Trump sigue elevando el tono. Digo, apenas hace 3 días salió a declarar públicamente que Canadá es un país difícil. Dice que con Canadá no tiene nada que negociar, que no ha tenido suerte y que probablemente lo único que va a hacer es aplicar las tarifas del 30%. Esas fueron sus palabras. Ni siquiera lo ve ya como un país con el que se pueda tener un proceso de diálogo. ¿Por qué? Pues porque no se está cediendo en sus berrinches. Preocúpense. Hay que preocuparse cuando Donald Trump hable mal de nuestros países. Ahí quiere decir que algo nuestros líderes están haciendo muy bien. Cuando hable maravillas de nuestros países, cuidado, hay que levantar la ceja. Como ayer salió hablando maravillas de Ursula von der Leyen y de todos los demás. Vean ustedes cómo no va a hablar bien si le entregó toda la Unión Europea prácticamente en manos de los intereses de Trump, ¿no? Y aún así le puso un arancelazo del 15%. Dice que viene un castigo para México y Canadá en 2 días y que el castigo se va a aplicar sin más. Pero lo más absurdo, pues es que ni siquiera reconoce la importancia estratégica de México y Canadá. ¿Realmente puede la economía estadounidense sobrevivir sin tener ninguna consecuencia, sin 2 de sus principales proveedores de energía, de madera, de aluminio, de productos agrícolas, de manufactura? Prácticamente están tan entrelazadas nuestras economías que nosotros lo aceptamos. A ver, como mexicanos, pues esto va a alterar el comercio en nuestro país, como canadienses igual. Pero que no me venga a decir Trump que ellos no nos necesitan en absoluto a nadie. Por supuesto que hay una interdependencia, ¿eh? Lo que pasa es que no le importa. Lo que le importa a Trump es el show, sin consecuencias. Y si algo faltaba, amigos, pues fíjense que el embajador estadounidense en la capital de aquí de Canadá, en Ottawa, salió precisamente con el chistecito de decir que cuando Donald Trump habla de convertir a Canadá en el Estado 51, no es una amenaza, sino una expresión de cariño. Háganme el favor. Es como decir, te pego por tu bien. ¿Qué clase de declaraciones son esas? Que Trump no invita a su equipo a quienes no respeta, dice. Pues qué halago entonces que nos quiera convertir en un estado más, ¿no? Que por eso se refiere a Canadá como si fuera parte de los Estados Unidos, porque valora la relación. Es decir, de alguna manera él cree que la burla es un halago. Y lo que está claro es que aquí no se aceptan las burlas, ¿eh? Que aquí no se está aceptando este proceso de imponer un arancelazo ni del 30 ni del 15% y encima comprometer nuestra soberanía energética. Imagínense, amigos, que mañana saliera México a decir, Sheinbaum, ni lo quiera Dios y yo sé que no lo hará, por eso lo pongo el ejemplo, a decir, ¿saben qué? Una buena noticia era de Aquilo, pero nos la dejó en medio, el arancel del 30 nos lo dejó en 15 y encima de eso, pues ya no le vamos a comprar energía a Pemex. Ahora todo el combustible se lo vamos a comprar a los Estados Unidos. Pero ¿qué tontería sería esa? ¿Para los intereses de quién estaría trabajando Sheinbaum? Afortunadamente yo sé que eso no va a pasar. ¿Saben cuál es la mala noticia? Pasó ayer en la Unión Europea. Y ahora está cargando precisamente contra Canadá, contra México, con un desprecio sistemático precisamente a 2 de los socios más importantes que tiene Estados Unidos, y Trump no muestra ese respeto. Por eso la respuesta de México y de Canadá ha sido así. Y ya se están diversificando no solamente las rutas comerciales, sino que se está planeando un escenario entre Sheinbaum y Mark Carney, es decir, entre Canadá y México, en donde ya se están sentando las bases para un bloque, digamos, soberano, un bloque competitivo, un bloque serio, en donde no esté Estados Unidos, porque con Trump simplemente no se puede. Lo decía Maynard Keynes, ¿no? Me acuerdo mucho que lo veíamos en la Facultad de Derecho,
Y tenía una frase que a mí me gustaba mucho: cuando los hechos cambian, pues yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Pues miren, los hechos ya cambiaron y ahí vieron ustedes precisamente lo que dijo Stephen Harper. Lo que sale a decir el ex primer ministro canadiense es: a ver, yo era el más proestadounidense del mundo hasta que los hechos cambiaron. Y entonces, ¿cómo puede seguir siendo el mismo? ¿Cómo puede alguien intentar hacer tratos cuando la política comercial de Trump es tan inestable, pero sobre todo es arbitraria y demasiado peligrosa, ¿eh? Nadie puede apostar a la seriedad de una economía próspera así, no bajo esas circunstancias. Tenemos 2 días, amigos, en los que vamos a estar viendo el desenlace final de esto. Aquí nos vamos a dar cuenta realmente de si logramos precisamente sostener lo que hasta este momento yo diría que es la madre de todas las batallas contra Donald Trump. No habíamos tenido una prueba tan fuerte, tan difícil, nuestros líderes, en la relación comercial con Estados Unidos como ahora con Donald Trump, ¿eh? Is part of your desire to forge this new relationship with Russia also impacted by Russia's closer relationship since you left office in 2021 with China? Because I think you talked about before the desire to box out China from that part of the world and have a closer relationship with Russia. So as a student of history, which I am, and I've watched it all, the first thing you learn is you don't want Russia and China to get together. With that being said, no, it's not a big part of it, but maybe that'll happen or maybe it won't. Obama really forced them together through energy and bad energy policies. And what he did, so many different things. He forced a marriage which would never have taken place. It was not a natural. And for one reason, Russia has tremendous land, a lot of land, and China doesn't have enough land. Russia has a much smaller population than China. And it's sort of a natural, it was always a natural enemy situation. They're probably friendly now, but we're going to be friendly with both. I think we're going to be friendly with both. China needs us in terms of trade very badly, but we have to straighten out the deficit. We have now more than $1 trillion deficit with China. It's not even believable. And we're going to be doing something about that. And with Russia, they would like to have some of our economic power. Miren, ni siquiera necesito yo decirles cuál es la peor pesadilla de Trump, porque Trump la dijo. Ese video fue de cuando estaba en campaña. Esa dijo que sería la peor pesadilla que Washington podría tener y que él, como conocedor de historia, sabe que si algo se tenía que impedir era una alianza, una coalición entre Rusia y China. Y la peor pesadilla, pues ahora se acaba de consumar. Rusia y China, que ya de por sí eran grandes amigos, grandes aliados, pues ya se están blindando juntos, pero esta vez ya no hay forma de dividirlos. Trump los ha unido más de lo que él se quejaba que Obama los había unido y resulta pues que terminó de formalizar como él le llama, matrimonio, que no era, dice Trump, natural. Y cuando el mismo Donald Trump, como ustedes lo escucharon, dice en una entrevista que lo primero que cualquiera debería de aprender de historia es que nunca debes dejar que Rusia y China se unan. ¿Saben por qué lo dice? Porque ese sería el fin de Estados Unidos. Porque de lo contrario, porque un presidente estadounidense dice, fíjense, como conocedor de la historia, algo nos queda claro. No podemos permitir que China y Rusia se unan. Porque cuando eso suceda, ojo, ese no va a ser un susto geopolítico pasajero. Va a ser una transformación. Una transformación, por cierto, que va a tumbar los pilares del dominio económico del dólar, pero también de la hegemonía militar de Estados Unidos, que son los 2 símbolos más grandes que tiene de cohesión. Ahora, ese temor que no solo Donald Trump, sino que todos los presidentes de los Estados Unidos tenían, que era ver una coalición formal de estas dos potencias, pues ya sucedió. Y miren, piénsenlo bien, porque tiene mucho sentido lo que dice Donald Trump. Realmente no se equivoca en esto, Y si le ponemos un poco más de análisis al asunto,
podemos ver cómo llevamos décadas viendo cómo Estados Unidos, pues de alguna o de otra forma siempre maniobraba para, como decía el célebre aforismo latino, vidi vinci, divide y vencerás. Esa es la clave del éxito de la hegemonía estadounidense, dividir. Claro, es la manera en la que lograron tener por años el control total de Medio Oriente, manteniendo a los hutíes en Yemen y a Arabia Saudita, por ejemplo, divididos, y al mundo árabe fragmentado. Y lo mismo habían hecho no nada más en Medio Oriente, sino en el resto del mundo. Y digamos que el kraken que no querían liberar, pues era precisamente el que estaba encerrado entre una alianza entre China y Rusia, que ahora ya los tiene del mismo lado. No solamente es por culpa de Obama, como dice Trump, o de Biden. Claramente, digo, los dos metieron las patas en todos los frentes posibles, pero también Trump. De hecho, Trump terminó de cerrar con broche de oro lo que ya se venía cocinando. Y esto, amigos, digo, también hay que decirlo, no solo es culpa de Donald Trump. Claro, es una consecuencia directa de años de arrogancia, esa es la verdad. Sanciones mal calculadas que lo único que terminaron haciendo fue, como dice Donald Trump, arrojar a Rusia a los brazos de China y viceversa, porque China dijo, oye, se lo están haciendo hoy a Rusia, mañana me lo van a hacer a mí. Claro que fueron sanciones mal calculadas, pero también hablamos de una política exterior que trató al resto del mundo como basura. ¿Cómo se referían de América Latina hasta hace poco? Y muchos republicanos lo siguen haciendo, ¿eh? Dicen que somos su patio trasero. Y ese mundo pues se cansó. Un país que de pronto se despierta de mal humor su presidente y dice que le declara la guerra comercial a 200 países del mundo. Vaya, es que eso no es serio. Un país que hoy dice que te va a invadir, que el canal de Panamá es suyo, que el Golfo de México ya es el Golfo de Estados Unidos, que Groenlandia también se lo va a apañar. Pues el mundo se chocó. Y lo peor para Washington, pues es que ahora, pues resulta que esos países ya están encontrando, pues cómo organizarse por su cuenta, sin pedirle permiso a nadie. Y esta alianza, que ya no nada más es una alianza entre entre Pekín y Moscú. Déjenme mostrarles una nota que a mí me parece... Bueno, esta no tiene desperdicio, ¿no? Trump da a Putin de 10 a 12 días, un ultimátum para que termine la guerra en Ucrania. La gran pregunta es, ¿o qué? Y si no, ¿qué? Digo, sanciones. ¿Qué es lo que dice la amenaza? Afrontar sanciones. Pero ¿qué sanción que no haya pesado ya sobre Rusia, no solo de Estados Unidos, sino de toda Europa y el mundo occidental, no ha tenido ya Rusia? Entonces ya ese petate del muerto ya no lo asusta. Rusia dice, tomo nota, pero me vale. No causa ningún efecto. Pero esta es la nota que yo les quería mostrar. Trump amenaza con un 10% de aranceles adicionales a los países que se alineen con los BRICS. O sea, el que le habla a mis enemigos, 10% adicional. Si te vas al bloque de los BRICS, te pongo un arancelazo del 10%. ¿Por qué? Pues porque está reaccionando con miedo. Decían que los BRICS era un grupo de loquitos, que no iban a lograr nada, que puro país de tercer mundo, subdesarrollado. Bueno, si esto es así, que alguien me diga, ¿por qué el miedo? Porque el miedo no anda en burro. Y ahí está, miren. Si son irrelevantes, ¿por qué amenazan con 10%? Porque más de 90 países ya han abandonado al dólar en el 2025. De hecho, más de 90 países, dice la nota, liderado por los BRICS, están abandonando el dólar en sus intercambios comerciales. En el peor momento del dólar. Por supuesto que esto en estos momentos es una amenaza. Y la alianza entre Moscú y Pekín, pues no es un meme. Es un sistema operativo en marcha. Ahora, no nos confundamos. Alguien me está diciendo por aquí, ¿estás viendo la bolsa de valores? Bueno, no, estoy contigo en la cámara en estos momentos. No estoy viendo la bolsa de valores. La vimos ayer y la vimos esta mañana. Y la comentábamos ayer.
como decimos los abogados, a contrario sensu. Decíamos que era un día negro para el euro después de que sus líderes se doblaron frente a las condiciones de Donald Trump. A contrario sensu, ¿qué quiere decir? Que fue un gran día para el dólar ayer que dobla Europa por culpa de Ursula von der Leyen y de todos sus líderes. Pero no se trata de una corrección de mercado de lo que estamos hablando. ¿De qué te sirve tener una corrección de mercado de una racha de un día si 90 países están desdolarizando sus economías y si nosotros vemos el número de países que usa el dólar como moneda de reserva global cada vez es menos? ¿Y saben a qué huele eso? Al fin del dólar. Pero no nada más estamos hablando de un tema militar, estamos hablando de un tema energético, estamos hablando de un tema comercial, por supuesto del sistema financiero, y lo están haciendo desde todos estos aspectos. Desde ejercicios militares en Asia Central hasta lo que les guste, acuerdos energéticos en yuanes, que eso es lo que más le duele a Trump. No es algo que yo diga, por cierto, porque quien dijo que esa era la peor pesadilla de los Estados Unidos fue el mismo Trump. Ahí lo vieron ustedes en la entrevista inicial, que es algo que Estados Unidos ni ningún presidente debía permitir, que se uniera China y Rusia, porque ese es pues un escenario apocalíptico. ¿Por qué? Pues porque cuando eso suceda, y ya sucedió, vamos a ver acuerdos energéticos en yuanes, en rublos, no en el dólar. Y al dólar lo mandan a la banca. China ya es el mayor socio comercial de Rusia. ¿Y Rusia qué pasa? Pues Rusia es el principal proveedor de petróleo para China. Y esto no es nuevo, ya tiene más de un año que están con esto. Pero además desde hace más de un año ya todas las transacciones que estas potencias manejan dejaron de pasar por el dólar. ¿Por qué? Pues no por gusto, créanme, por necesidad. Porque recuerden que sacaron a Rusia del sistema SWIFT, que básicamente son transacciones internacionales. Entonces, ¿qué iba a hacer Rusia? ¿Sentarse a chillar? ¿O ponerse a comerciar en monedas alternativas como las suyas? Y claro, pues los forzaron a eso. Entonces, de lo que dice Donald Trump también fue parte. De hecho, lo dijeron dos de los presidentes más poderosos que ahora están diciendo que sus economías se están blindando con sus propias monedas nacionales. ¿Cuáles son? Pues el rublo y el yuan. Ya no hay nada de Visa, ya no hay nada de sistema SWIFT, porque eso los obligaron y al final les hicieron un favor. Ya no hay Wall Street, porque los desenchufaron del sistema. Y claro, pues eso en Washington ya no lo toman como una competencia, lo toman como una traición que ellos mismos generaron, porque lo que querían precisamente era sacar a Rusia del sistema SWIFT, ponerle todas las sanciones. Y en su chaqueta mental de Biden, yo creo que se imaginó que iba a repetir el milagro de los tiempos de la caída de la URSS y nos iban a pasar imágenes apocalípticas de rusos muriéndose de inanición, supermercados vacíos en donde no hay ni un tomate, ni un huevo, gente muriendo en las calles, comiendo ratas, bueno, ese tipo de escenario. ¿Para qué? Para que el resto del mundo dijera, madre, es que no te salgas del huacal, yo no quiero terminar como esos. Es lo que hace la propaganda, ¿no? A ver, déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué es lo primero que hace no solamente las derechas, sino el pequeño Maximiliano de Habsburgo que todos llevamos ahí escondido en nuestro ADN, ¿no? Como esas células cancerígenas que están dormidas, bueno, así está un gen de Maximiliano de Habsburgo en el ADN mexicano, ¿no? Y de vez en cuando sale cuando México o algún país de América Latina quiere ponerse al brinco, nunca falta el que sale con, vamos a terminar como Venezuela. Ese es el efecto psicológico que causa precisamente. ¿Quieres acabar así? Entonces, calladito te me sientas y me dices que sí a todo. Señor. O de lo contrario, vete en ese espejo. Y nadie quiere terminar en ese espejo. ¿En cuál espejo? En el de decir, ¿de qué te sirve ser el país con más reservas de petróleo probadas del mundo, como Venezuela? ¿De qué te sirve estar sentado en una mina de oro si no se la puedes vender a nadie? Porque el dueño del sistema SWIFT soy yo. El de la moneda de reserva global soy yo.
Entonces no te confundas, mi rey. Tú puedes tener toda la riqueza natural que quieras, pero aquí el que paga manda y el que paga soy yo. Y si no es en dólares, nadie te va a comprar tu petróleo. Así tengas todo el petróleo del mundo. Y te voy a joder. No le salió con Rusia. Y es un pésimo mensaje. ¿Por qué? Porque entonces ahora cualquiera se envalentona. ¿Cómo? Diciendo, oye, pues si a Rusia no le pasó nada. Es más, tienen una alianza que está blindándolos de eso, pues vámonos para allá. Porque el otro está amenazándome con tomar mi canal de Panamá. Oye, renombró mi Golfo, le puso Golfo de Estados Unidos. Oye, a mí también me quiere quitar Groenlandia, etcétera. Entonces, es un mal mensaje. Si te sales del huacal vas a terminar así. ¿Cómo? Así como Rusia, que según datos del FMI, el año pasado su economía creció más que todas las economías del G7, pues no me parece que sea una pistola más que de salvas, ¿eh? Porque de alguna manera lo que estaban acostumbrados, pues es que el dólar era la correa de transmisión del poder global y era la correa que tenía atado precisamente a cualquier potencia o país que se quisiera salir del huacal. Orinarse afuera del pesebre, como decimos. En el pesebre, ¿no? Y entonces, Trump lo dijo por eso clarito en su campaña. Si un país se atreve a dejar el dólar, pues ¿qué va a pasar? Le vamos a meter un arancelazo. Y después dijo que del 100%, no nada más del 10%, punto. Porque si el dólar cae, lo dijo el mismo Donald Trump, se va a convertir en un país de tercer mundo. ¿Qué le quedaría a una persona que vive de girar cheques sin la chequera? Pagar en efectivo, ¿no? Y si no tienes efectivo, pues no te queda nada. Por eso dice, nos convertiríamos en un país de tercer mundo. Porque ya no puedes girar cheques sinfónicos, o sea, sin fondos. Y eso es precisamente la gran amenaza que no le quiere perdonar a Rusia y China de que le quiten la chequera. Y eso es lo que está pasando. Hoy cada vez vemos a más países que están abandonando al dólar como comercio alternativo con sus propias monedas ya, más inversiones sin pasar por Nueva York, que vemos más plataformas paralelas y ahí están los BRICS. Los BRICS que ya no son ese grupo de países tercermundistas. A ver, ya son un bloque económico que tiene herramientas muy, muy serias para escapar del chantaje financiero. Y eso que antes parecía, pues de alguna manera impensable, que era la idea de que el mundo, pues operara sin depender de Washington, hoy es una tendencia. Hoy es una tendencia que se está acelerando cada vez que Estados Unidos lanza una nueva sanción. Ojo con esto, porque si acaso los BRICS logran romper el cerco que hay sobre Venezuela, y si logran sacar todo el petróleo venezolano y comercializarlo entre ellos como una garantía de exclusividad, es decir, que el bloque de los BRICS tenga el control, la explotación, la refinación y la comercialización del petróleo venezolano, y si eso pasa, pues Venezuela se va a ir a las nubes. Oye, que Maduro es un dictador, si no te confundas. También el príncipe heredero de Arabia Saudita es un dictador. No le rinde cuentas a nadie. Les decía yo el otro día, todo está bañado en oro en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque el petróleo que tienen da para eso y más. Imagínense que el petróleo de Arabia Saudita es nada comparado con el venezolano. ¿Cómo viviría Venezuela? Por supuesto, corrupción habría, no me queda duda. Oye, ¿qué es una dictadura? Eso dímelo tú. Pero serían millonarios. ¿Por qué no lo son? Porque no pueden comerciar con ese petróleo, si no es en dólar. Y para que sean dólares, necesitan cumplir con las condiciones que pone Washington. Ese es el problema. Si los BRICS le das alternativa y le funciona, no nada más estaríamos viendo emerger a una superpotencia económica en Latinoamérica, pasando pues de la ruina económica a un primer lugar seguramente, sino que muchos se envalentonarían, ¿eh? Y lo más irónico es que los propios funcionarios del Tesoro estadounidense
están admitiendo esto. Hay funcionarios y exfuncionarios, como por ejemplo hace rato yo leí una declaración. Se llama Matt Seinhardt, que es un exfuncionario del Tesoro. Y les voy a leer lo que dijo, porque, y lo cito, dice, cada vez que Estados Unidos usa sanciones para castigar, más países buscan alternativas al dólar. Porque lo que antes era una disuasión, pues hoy es una motivación. Cada castigo los acerca más a otra opción. Mira, ¿qué vas a hacer en México si el recibo de la luz te llega caro? Pagarlo. No lo pagues, cámbiate de compañía. ¿Pero con quién? Si nada más hay una, es Comisión Federal de Electricidad. Entonces te toca la ley de Herodes. O pagas o pagas. ¿Qué hacías antes si no estabas de acuerdo con las condiciones que ponía para las transferencias o venta de petróleo la moneda de reserva mundial? No tenías otra opción. Porque si no eran dólares, no podías vender un solo barril de petróleo. Y ni lo quiera Dios que te cayera una sanción. Por eso cada amenaza pues los empuja más a diseñar sistemas nuevos. Y al final pues el efecto boomerang ya les está llegando, ¿eh? Y no nada más es un efecto económico. Es un problemón serio porque es un problema ya militar. China y Rusia, a ver, cuando Trump dice, si algo nos ha enseñado la historia es que, y ojo porque dice, si algo nos ha enseñado la historia es que China y Rusia nunca debieron unirse. A ver, debieron. ¿Qué quiere decir? Que él acepta que ya pasó. China y Rusia tienen maniobras militares conjuntas desde el Ártico hasta el Pacífico, ¿eh? Comparten sistemas de inteligencia, tienen sistemas de defensa conjuntos, tienen cooperación estratégica, tienen conexiones territoriales. No están fusionando sus ejércitos como la OTAN, pero se están preparando para un escenario en donde tengan que responder juntos, ¿eh? Y si eso pasa, ahí sí olvídense, ¿eh? Olvídense del cuento de la superioridad militar occidental y que la OTAN y que... Miren, ¿cuántos llevamos ya más de 2 años viendo el conflicto ruso en donde es la OTAN contra Rusia a través de una guerra proxy? Y es una guerra que no se acaba, no solamente no se acaba, sino que la van perdiendo, porque Ucrania no hace más que perder y perder territorio. Entonces, en la práctica, si viéramos a una Rusia en una alianza militar con China, que ojo, los dos son potencias nucleares, como muchos de los países miembros de la OTAN, pues ya no hablaríamos de que la OTAN sería la única potencia militar con capacidad nuclear. Ya habría 2. Con diplomacia que no sería una diplomacia de café. Ahí no veríamos un periodicazo en el New York Times. Trump lo ha dicho muchas veces, que esta alianza, de hecho, ya le pone nombre. Dice, esta alianza es culpa de los demócratas. Entonces, con esto, ¿qué acepta? Que la alianza ya existe. Que la peor pesadilla de los Estados Unidos ya llegó. Ahora lo que queda es tirar culpas. Y culpa a Obama, culpa a Biden, que dice que los unió, que tanto Obama como Biden, y que él supuestamente iba a desunirlos. Por eso vemos tanto cariño con Rusia, ¿no? Por eso Trump le guiña tanto el ojito, no le pone sanciones ni con el pétalo de una rosa a Rusia. Hay la amenaza hoy de las sanciones y en 12 días no termina el conflicto en Ucrania. No va a terminar. Y Trump sigue repitiendo esto en muchas entrevistas. De hecho, lo volvió a decir hace poco. Y dijo que, pues esa es la lógica que va a usar precisamente para lo que los estrategas están llamando ya el Nixon inverso, imagínense. Es decir, en lugar de acercarse a China para aislar a Rusia, que fue lo que hizo Nixon en los 70, pues ahora intenta lo contrario. Ahora se está acercando a Rusia para frenar a China, suponiendo que Rusia quisiera traicionar a China. El problema es que parece que le está fallando. Porque Moscú ya no confía en Washington. Porque si ni sus propios aliados confían en Donald Trump, ¿por qué habría de confiar Putin en Trump? Putin lo dijo hace unos meses, dijo, esa alianza debe ser igualitaria, debe ser mutuamente beneficiosa y permanente. Y ninguna de las 3 condiciones se va a cumplir bajo los parámetros de Trump. Lo que vemos en cambio, pues ¿qué es? Es una declaración de independencia del sistema occidental. Y ahí tienen ustedes a un Xi Jinping que lo está complementando con estas declaraciones que se avienta diciendo somos vecinos amistosos, templados en acero. Y ahí está todo. Ya no se trata nada más de vecinos que conviven, ¿eh? Ya están jugando ajedrez en un nivel en donde están redibujando todo el tablero geopolítico.
Por mucho que Estados Unidos insista con presionar por todos lados, por mucho que veamos a Donald Trump queriéndose acercar a Rusia para convencerlo de que se aleje de China, amigos, no hace falta ser un experto geopolítico para saber que eso no va a pasar. Cada sanción compartida los está acercando más. Cada exclusión financiera los está empujando a construir nuevas estructuras. No solo eso, incluso aliados tradicionales de Occidente, como Australia, que era un pilar fundamental de Estados Unidos para frenar a China, hoy le contestan a Estados Unidos: conmigo no cuentes si te metes en una guerra con China. ¿Por qué? Porque yo ya traigo acuerdos comerciales con China. ¿Por qué los tuve que hacer? Me pusiste sanciones y yo tuve que buscar cómo reequilibrar mi economía antes de que se fuera al pantano. Y China me abrió la puerta. No me voy a pelear nada más por ti. Esa es la realidad de la situación que vemos cuando Trump lanza estas amenazas comerciales no solo a sus enemigos, también a sus aliados, ¿no? Decía Henry Kissinger, que por cierto fue el mismo que ayudó a acercar a Estados Unidos con China en los 70 cuando el milagro de Nixon, de lo que les contaba, que fue esto, amigos, ya había pasado antes en la historia. Ya Estados Unidos había tenido una pesadilla similar. Y fue Nixon el que salvó a Estados Unidos de esto, dividiendo a China de Rusia. Decía Kissinger: no es prudente adoptar una postura hostil hacia dos adversarios al mismo tiempo. Hacia dos. Bueno, Trump lo está haciendo hacia 200. Lanza una guerra comercial contra 200 países del mundo. ¿Qué tan prudente puede ser eso? Pues solo un loco, ¿no? Y ahora esta cooperación que tiene Rusia y China, pues ya no es una fantasía, ya es un movimiento sistemático, ya está. Y está alimentado por el hartazgo no nada más de ellos dos, del mundo entero, que un día sí y otro también tiene que tragarse las sanciones, humillarse ante los acuerdos que les impone Trump, perjudicar a sus propias economías para que él salve a la suya, como lo que vimos ayer firmado en la Unión Europea. Y del otro lado, pues vemos a una alianza que está defendiendo su zona de influencia. Para Rusia, la mayor amenaza podría ser la OTAN, ¿no? En términos de sus fronteras. Bueno, para China, pues son los pactos bilaterales en el Indo-Pacífico. Y los dos tienen raíces históricas, pero ¿saben qué? Tienen un punto en común, al mismo enemigo, por distintos lados de la frontera. Pero ya encontraron cómo revertirlo. Esa es la situación que hoy estamos viendo, en donde ya no es una suposición, ya es una reformulación y por primera vez en mucho tiempo, pues Estados Unidos no tiene lápiz para escribir las reglas. Eso es lo peor, eso es lo que más le molesta, porque en todo esto hay un punto que yo creo que no se nos puede pasar aquí desapercibido. A veces se nos olvida, ¿no? Pero no solo se trata de Rusia y China, se trata de todos los países que en alguna vez se sintieron en alguna ocasión agredidos o insultados o perjudicados por el hegemón. Y ahí, hoy, en manos de Trump, cabe casi todo el mundo, ¿eh? Y todo el mundo está dentro. No nada más hablamos de India, Brasil, Sudáfrica, Irán. Todo el que quiera entrar. Y ahí tienen Arabia Saudita, casi a toda la OPEP Plus, Egipto. México debería de pensárselo muy bien, ¿eh? Repensarlo, porque la puerta está abierta. Y esa alianza se está convirtiendo en algo mucho más grande que dos potencias, ¿eh? Es un símbolo de que, primero, el hegemón se está cayendo. Segunda, está rompiendo el mito de que si te pones en contra del sistema no va a quedar nada de ti. Y ese parámetro que está cambiando le está dando valor a muchas otras potencias para salirse no solamente del hegemón, sino desdolarizar a sus economías, muy a pesar de las amenazas de Trump. Y si le quitan la chequera, ¿qué va a hacer? Por eso este bloque ya no es un alternativo, ¿eh? Como antes de que, bueno, no. Ya es una amenaza antimonopolio, ante el monopolio precisamente de la moneda de reserva mundial. Ya diría yo que es cuestión de muy poco tiempo para saber o no, y desengañarnos finalmente. Porque si Rusia y China logran consolidar este eje también con otros países de América Latina, México, por ejemplo,
que se antoja difícil, francamente, porque México no es un país bélico y sabe que hay un alto riesgo de que Estados Unidos tome acciones militares contra México si cruzara esa línea. Pero también del otro lado vemos una alianza que está creciendo mucho y también el ejemplo de otras potencias como Brasil, que dice, yo lo hice y aquí sigo. Claro, no tiene del otro lado de la frontera a Donald Trump, pero sí que vemos cómo hay un sistema multipolar que se está configurando en donde nadie manda solo, a diferencia del sistema hegemónico que conocemos. Y eso, por supuesto, para el establishment de Washington es intolerable. Por eso Trump dice 10 a 100% a quien se lleve con los BRICS, porque es algo que no está dispuesto a tolerar. Así que, pues si de alguna manera están viendo esta alianza como un simple acuerdo comercial, pues yo creo, amigos, que ya si alguien sigue pensando eso, no debería de subestimarlo así, porque ya estamos viendo una reconfiguración del planeta. En palabras del mismo Trump, es algo que dice, según él, no debió pasar. Y con esto nos acepta una cosa básica, que ya pasó, que ya empezó. ¿Y saben qué? No va a parar. Y a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión, si no se han suscrito y les gusta nuestra información, los invitamos a suscribirse y nos vemos en el siguiente podcast.